placer saludarles. Sea usted bienvenido a este espacio disponible para todos los electores. TV Sur Analiza, para conocer a cada uno de los candidatos a la presidencia de la República y también a los candidatos a diputados acá en la zona sur del país. Y hoy tenemos la presencia de don Fabricio Alvarado, quien es el candidato presidencial por el Partido Nueva República y que a días atrás también tuvimos a su candidata acá a diputada por el Cantón de Pérez Celedón, doña Vanessa Navarro. Un placer saludarlo, colega también periodista, don Fabricio Alvarado. Gracias, Carmen, un placer, un saludo muy especial, por supuesto, a todos los televidentes y los seguidores de TV Sur. Y bueno, Pérez Celedón es un cantón al que le guardamos un enorme aprecio y cariño, siempre nos ha tratado muy bien en todos los sentidos, cuando ejercí como periodista, también cuando vine o cuando he venido en no pocas ocasiones a visitar iglesias acá como predicador y como cantante, y pues también como diputado, como político, como candidato. El trato que hemos recibido ha sido extraordinario, entonces le guardamos un enorme cariño a Pérez Celedón. Bueno, y también aquí a través de TV Sur lo hemos tenido ya en varias ocasiones en el estudio. La campaña pasada estuvimos por acá y bueno, siempre, en realidad creo que son espacios que para nosotros son muy valiosos, que no pensamos desaprovechar, por supuesto, porque queremos estar cerca de la gente y que puedan conocer cuál es nuestra propuesta para gobernar Costa Rica. Bueno, Fabricio, se vienen días de mucho trabajo, de mucho salir a la calle, de conversar, aprovechar también esos espacios y también de conversar con la gente. Así es, son espacios, como repito, medios de comunicación, debates, visitas a comunidades, entrevistas de muy distintos tipos en redes sociales también, lo que estamos compartiendo en nuestras redes sociales. Todo eso suma, todo eso es parte de eso. Un mes muy intenso, la campaña es de 4 meses, pero yo, y por la experiencia que ya he tenido en otras 2 campañas anteriores, tengo clarísimo que el mes de enero es el mes decisivo, el mes en el que hay que pues dar la milla extra y hay que dar el mejor esfuerzo, y eso es lo que estamos haciendo en Nueva República. Si ustedes revisan nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok también, estamos compartiendo mucho material con nuestras propuestas, porque una de las cosas que más cuesta es que la gente en realidad se dé cuenta de lo que estamos proponiendo, de cuál es el plan de gobierno, de qué pretendemos hacer a nivel económico, porque muchas veces no da el espacio para que los medios de comunicación cuenten todo. Le voy a poner un ejemplo. Nuestro plan de gobierno es un plan de gobierno de más de 200 páginas, que incluso analistas lo decían ayer después del Tribunal Supremo de Elecciones, después del debate en estos días en el Tribunal Supremo de Elecciones, analistas decían que nuestro plan de gobierno es el más sólido en cuanto a que no solamente tiene muchas propuestas, sino que además le da a los costarricenses de dónde estamos sacando la información, las fuentes bibliográficas o las fuentes de la información que estamos planteando en ese plan de gobierno. Y pues para nosotros es muy importante que al haber tanta información que compartir, pues la gente en redes sociales la esté buscando y la esté conociendo, ¿verdad? Bueno, y usted como periodista lo sabe muy bien, a la gente, a muchas, porque no podemos decir que todas, les da pereza leer, y usted le dice, es un plan de gobierno de 200 páginas, no lo van a ver por más Así que es. se le insista. Uno sabe que son pocos y por eso ahí es donde nosotros tenemos el desafío de compartirlo de manera atractiva, por ejemplo, a través de medios de comunicación, de spots televisivos, pero también en redes sociales, compartir videos cortos, compartir videos que a veces son de 30 segundos o 1 minuto, lo sumo, que pues básicamente resumen propuesta por propuesta para que los costarricenses sepan qué queremos hacer en materia económica, en materia de seguridad, en salud, en educación, que son los temas hoy más sensibles, ¿verdad? Junto, por supuesto, con el tema de el empleo y costo de la vida. Es decir, hay mucho material que hemos venido compartiendo y sobre todo hemos sido muy enfáticos, Carmen, y aprovecho para este primer espacio o estos primeros minutos recalcarle a la gente que siendo Costa Rica un país conservador, siendo Costa Rica un país de valores, es momento de volver a los valores, y estoy convencido de que Nueva República es la única alternativa que tiene el pueblo tico para llevar al gobierno a personas conservadoras, a personas que defiendan los principios y valores que se han abandonado desde gobiernos de liberación, pasando por el PAC después y ahora en este último gobierno donde poco se hizo para defender esos principios. ¿Cómo cuáles, don Fabricio? Bueno, hablemos de la defensa de la vida, de la defensa de la vida antes de nacer. Le digo que desde Liberación Nacional, porque incluso
vamos a ver, cuando hablamos del conservadurismo, hablamos de defensa de la vida, hablamos de, por supuesto, de defensa de los valores familiares, de la defensa del derecho de los padres a educar a sus hijos en sus principios y valores. Una de las cosas que más hemos venido señalando es que a través de los años, desde los gobiernos de liberación, con Leonardo Garnier a la cabeza del Ministerio de Educación, se empezaron a meter contenidos en escuelas y colegios que iban más en la dirección de imponer la ideología de género y de promover la ideología de género. Algo que, por supuesto, se acrecentó en los gobiernos del PAC y que en este gobierno en particular se hizo poco o prácticamente nada. Y además, hablándole a los conservadores, la propuesta de gobierno, la candidata de gobierno que se presenta como conservadora, nos pone en la nómina de diputados una cantidad de gente que está alineada a esa agenda y pues entonces hay una incongruencia enorme, ¿verdad? Entonces para nosotros es muy importante aprovechar estos espacios para decirle a la gente creyente, a los conservadores, a los cristianos evangélicos o católicos, que tengan mucho cuidado con esos discursos donde se dice somos conservadores, pero en la papeleta de diputados se dice todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, ¿son las propuestas? Claro que sí. En economía, en seguridad, en salud, de las que podemos hablar con todo gusto, pero también para la gente, para la que es importante el tema de los principios y valores, queremos hacerles ese primer llamado. Les están queriendo meter gato por liebre, les están queriendo meter un arroz con mango en la papeleta de diputados y ellos hablan de que quieren muchos diputados, pero la pregunta es, ¿qué clase de diputados son los que quiere Costa Rica? Bueno, yo estoy seguro que Costa Rica quiere diputados que defiendan esos principios, que defiendan la democracia, que defiendan a Costa Rica en todo sentido de la palabra, ¿verdad? Bueno, precisamente en el debate del Tribunal Supremo de Elecciones hubo bastantes situaciones en contra, digamos, hablando precisamente de los valores contra el Partido Acción Ciudadana, ¿verdad? Así es, el PAC en particular, precisamente en el primer espacio plantea una serie de medidas que según ellos a nivel económico podrían generar beneficios. Bueno, evidentemente es imposible no cuestionarlos y no decirles, bueno, ustedes fueron los que cerraron negocios en pandemia, ustedes fueron los que quebraron negocios en pandemia. Si hablamos de las MIPYMES, hablamos de una disminución de 94,000 en los últimos 4 años entre la pandemia y el plan fiscal. Básicamente se encargaron de quebrar a muchos pequeños negocios. De 365,000 que existían en el 2020, pasamos ahora a 2024, en 2024 a 271,000, 94,000 MIPYMES menos, y eso evidentemente significa también familias que dejaron de percibir, familias que vieron afectada su situación económica y no podía dejar de decirlo. Entonces se lo plantea así a doña Claudia, porque básicamente ahora no pueden venir a decir vamos a hacer algo cuando fueron ellos más bien los que provocaron en buena parte lo que hoy estamos viviendo, sumado a las políticas de un actual gobierno que tampoco ha hecho las cosas bien. Bueno, don Fabricio, también cuando tuvimos acá a la candidata a diputada por Pérez Celedón, ella hablaba mucho del tema de la Agenda 2030 y decía también que el único partido a nivel nacional que no quiere nada en su gobierno es el que se representa. Mire, lo que sucede con la Agenda 2030 es lo que ya vivimos en el año 2018. En el año 2018 a Costa Rica le impusieron o nos impusieron el matrimonio entre personas del mismo sexo, y cuando digo nos impusieron es que hoy ese matrimonio es legal sin haber pasado por la Asamblea Legislativa. Nunca se ha aprobado una ley en la Asamblea Legislativa, pero entre el PAC enviando una opinión consultiva a la Corte Interamericana, luego la Corte Interamericana respondiendo a esa opinión consultiva y básicamente diciéndole a los países miembros de la OEA que tenían que aprobar el matrimonio gay, y luego la Sala Constitucional aprobando, lo que dicho sea de paso, una de las magistradas que votó a favor del matrimonio LGTB en la Sala Cuarta en el 2018, hoy es candidata en un primer lugar por el Partido Pueblo Soberano, que es Marta Esquivel, la que fue presidente de la Caja también. Ella fue magistrada y votó a favor del matrimonio LGTB. Lo que pasó en ese momento es lo que nosotros hemos venido identificando en los diferentes organismos internacionales. No hablemos solo de OEA y Corte Interamericana, que es parte de la OEA, hablemos también de la ONU y hablemos también de la Organización Mundial de la Salud. En el caso de la Agenda 2030 es desde la ONU que se quiere imponer una agenda en la que, por ejemplo, se ataca fuertemente el derecho a la propiedad privada, y ahí es donde, por ejemplo, habría una afectación muy importante, por ejemplo, para el sector agro. También se ataca desde la Agenda 2030 el tema de la vida, se plantea la disminución de la pobreza y todos estaríamos de acuerdo con la disminución de la pobreza, pero se plantea en términos en que para nosotros es inaceptable o son inaceptables. Estamos hablando de que se trata de disminuir la pobreza evitando nuevos nacimientos en las familias más pobres.
¿Y cómo los quieren evitar? Bueno, una de las alternativas que ellos plantean es el aborto, cuando pues desde muchos años atrás la Organización de Naciones Unidas, la ONU, ha sido promotora del aborto y le ha echado la culpa a las iglesias, le ha echado la culpa. Hay noticias sobre esto a nivel internacional y demás, cuando la ONU ha emitido comunicados donde dice que el culpable de que el aborto no se apruebe en las diferentes naciones miembros de la ONU es el sector cristiano o el sector religioso, como le llaman ellos. Entonces, en esa misma dirección, para nosotros Agenda 2030 lo que representa es el intento de imponerle a un país o a los países las medidas que deben tomar para resolver sus problemas, cuando yo sí creo en la autodeterminación de los pueblos. Creo firmemente en que Costa Rica debe sí tener la posibilidad de enlazar con otros países, de hacer acuerdos comerciales con otros países, hacer acuerdos de cooperación, por ejemplo, en materia de seguridad, como el que existe con los Estados Unidos, como el que podría ventilarse con Israel. Ahora que hay un tratado, Israel tiene mucha tecnología en materia de seguridad y mucha tecnología que ofrecer también para la agricultura. Pero de eso a que organismos internacionales quieran imponernos nuestra forma de tomar decisiones o imponernos las decisiones que desde allá se toman sin conocer nuestra idiosincrasia, sin conocer nuestros valores, pues definitivamente ahí no podríamos caminar. Bueno, Fabricio, usted está en un cantón que es netamente productor, netamente agrícola, y bueno, toda la región Brunca del país. Y ese es un tema también que ha estado mucho en el tapete, sobre todo con la actual administración, ¿verdad? ¿Cuál es la posición del partido que representa en torno a este gremio tan importante? Al gremio de los agricultores. Los agricultores, sí. Mire, con ellos nos hemos reunido quizá, usted sabe que yo he sido candidato 3 veces, y quizá esta es la ocasión en la que más me he reunido con agricultores y todavía me falta 1 o 2 reuniones más. Y una de las cosas que más me llama la atención y que quiero exponer acá es que después de 3 campañas electorales, los temas que hablamos con los agricultores son prácticamente los mismos. En otras palabras, no se han solucionado en los últimos gobiernos los problemas de los agricultores, los problemas relacionados a los diferentes insumos que necesitan para trabajar, las moléculas también que se necesitan para el trabajo que se hace en materia de agricultura, el acompañamiento para el financiamiento, el cual, dicho sea de paso, pues se ha convertido en una traba para muchos de ellos, porque, por ejemplo, si hablamos del sistema de banca para el desarrollo, se les piden garantías imposibles de cumplir, se les piden de alguna manera que presenten garantías a la autoridad bancaria, que ellos pues básicamente en muchas ocasiones lo que optan es mejor por renunciar y echar para atrás. Y con medidas como la que ha tomado el gobierno, por ejemplo, la ruta del arroz, en este caso hemos conversado ya con varios agricultores, con varios arroceros, que nos han básicamente expuesto que a raíz de esa ruta, pues lo que han tenido que hacer es abandonar. Bueno, ahorita son visitantes frecuentes de la Asamblea Legislativa. Totalmente. Con Arroz nos hemos reunido, tal vez, no le miento con esto, tal vez unas 5 o 6 veces en los últimos meses. Estamos apoyando el proyecto de Fonarroz para que haya un fondo que de alguna manera les ayude a recuperarse. Pero les repito, son muchos que ahorita, digamos, ¿para qué voy a mentirle a la gente? No tengo en la mente el número exacto, pero estamos hablando de muchas hectáreas menos que hoy están siendo sembradas de arroz en Costa Rica a la par de hace 4 años cuando empezó este gobierno. Conocí a varios agricultores, por ejemplo, recuerdo el caso de uno de Parrita que me dijo, fue disminuyendo la producción hasta que decidí dedicarme a otra cosa. Y así son muchos los empresarios arroceros, los agricultores que han decidido mejor dedicarse a otro tema, porque pues la medida que se tomó que favoreció a los importadores, pues terminó en algunos casos llevando a la ruina a varios de ellos. Entonces, ¿qué hemos dicho con los agricultores? Les vamos a acompañar, estamos escuchando sus propuestas y sus necesidades y sin duda alguna vamos a tomar decisiones que les favorezcan. Esta de Fonarroz es una de ellas y otra tiene que ir sí o sí en la dirección de que la producción nacional sea prioritaria y que lo que haga falta, entonces ahí eso sí se importe y no al revés, como se está haciendo ahora, que más bien lo que se está haciendo es que se importa más y pues lo que falta se suple con la producción nacional y queda un montón de producción nacional sin aprovecharse. Y eso es terrible porque, pues además de llevar a la ruina a varios de los agricultores, no necesariamente disminuye los precios al consumidor, que es el argumento que dio este gobierno cuando se lanzó con el tema de la ruta del arroz. Los precios no han disminuido, los precios del arroz no han disminuido, eso está más que comprobado y por eso es que el sector agrícola en general, aquí estoy poniendo el ejemplo del arroz, pero es el sector agrícola en general. Sí, por ejemplo, que le mencionaba Pérez
León, que aquí hay mucha producción de café, caña de azúcar, exactamente, granos como frijoles. Es lo mismo que está sucediendo en todas las áreas. Yo, como repito, en 3 campañas, cuando me he reunido con agricultores, el discurso ha sido prácticamente el mismo. Hemos tenido, un gobierno que no nos ha acompañado, un gobierno que más bien cuando nos han buscado del MAC, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, cuando nos han buscado ha sido básicamente para ver cómo nos molestan. Han sido más un Estado policía que un Estado facilitador. Y es ahí donde nosotros les hemos planteado a los agricultores con los que nos hemos reunido que lo primero que hay que hacer es que quien dirija el Ministerio de Agricultura debe ser una persona afín al sector, no una persona afín en un eventual gobierno. ¿Quién pensaría usted que sería una persona idónea? Mire, yo en este momento lo que le he planteado al sector agrícola es que una de las cosas que haríamos nosotros ganando las elecciones es reunirnos con ellos para tratar, evidentemente, nunca habrá un consenso en un 100%, pero sí para tratar de que sea una persona que conozca las sensibilidades del sector y que esa persona salga de una propuesta de los sectores, ¿verdad? No necesariamente para que haga en un 100% lo que ellos dicen, porque todo se trata de negociar, ¿no? Todo se trata de llegar a acuerdos y tener equilibrio, ¿verdad? Pero sí una persona que conozca las sensibilidades del sector para que no sea extraño para él el discurso de la problemática que viven los agricultores. Bueno, como candidato y buscando ser presidente del país, siempre se tomarían decisiones que beneficien a todo Costa Rica. Pero bueno, hablemos de la región Brunca, de lo que ha estudiado usted, de las visitas que ha hecho. ¿Qué necesidades, como 3 prioridades, tendría para esta zona? Mire, con el tema de la región Brunca, claramente es necesario el tema del aeropuerto. Nosotros incluso presentamos un proyecto de ley que ahí está en la corriente legislativa para que se disminuyan los impuestos en el comercio en la zona sur del país, porque, por ejemplo, cuando hablamos de la frontera, pues usted sabe, mucha gente prefiere cruzar a los negocios panameños porque ahí pues no pagan impuestos y porque ahí de alguna manera es más barato, ¿no? Entonces nosotros estamos proponiendo hasta la gasolina. Mucha gente que vive en corredores, que vive incluso en Golfito, prefiere irse hasta Canoas y pues echar gasolina ahí cruzando y sin ningún problema. Pues uno lo entiende desde el punto de vista del consumidor. Entonces, ¿por qué no facilitar las cosas para que las condiciones que un tico se encuentra cruzando del lado panameño se las encuentre del lado tico, ¿verdad? Y eso es lo que estamos planteando en un proyecto de ley que pues evidentemente ha sido muy bien recibido por la comunidad de la zona sur del país, específicamente de la zona fronteriza, pero también el aeropuerto, como le mencionaba, porque también hay una de las cosas que nosotros hemos identificado y es cómo le ha faltado a Costa Rica la visión. Cuando digo a Costa Rica, le hablo al Estado, le hablo al gobierno. ¿Cómo le ha faltado la visión de entender que hay zonas turísticas que no estamos promoviendo como tiene que ser? Nos estamos quedando en las playas de Guanacaste, nos estamos quedando en la zona del volcán Arenal en San Carlos y, bueno, supongo que usted, más que yo, conoce esa zona porque le queda más cerca para ir a pasear. La península de Osa fue catalogada como el cuarto lugar a visitar según New York Times, ¿verdad? Es una maravilla, ese lugar es una maravilla. Yo lo he visitado pues poco porque por temas de distancia no es tan sencillo, pero precisamente con un aeropuerto internacional en la zona sur, en Osa específicamente, estaríamos hablando de una facilidad enorme para atraer turismo internacional. Entonces, en esa línea, para nosotros es prioritario el avance en ese proyecto. Nosotros planteamos, y tal vez si te explico, Carmen, porque la gente dice, es muy bonito hablar de un aeropuerto, es muy bonito hablar de una construcción de una carretera, etcétera, etcétera, y nunca dicen cómo. Nosotros sí estamos planteando cómo en nuestro plan de gobierno. Nosotros vamos a presentar desde el primer día, desde el 8 de mayo de 2026, un proyecto para la creación de lo que hemos llamado en el plan de gobierno, en el plan Una Sola Costa Rica, FODENAL, Fondo de Desarrollo Nacional. El Fondo de Desarrollo Nacional es un fondo que debe ser creado a través de una ley y que se vería alimentado por varios proyectos grandes y por varios proyectos que traerían dinero al país que no sería mediante las vías tradicionales. ¿Cuáles son las vías tradicionales? Impuestos, es decir, golpear el bolsillo de los costarricenses, y por otro lado también los préstamos, cuando el país saca préstamos que por lo general son préstamos para terminar de cubrir el 100%, porque al final no existe el dinero para cubrir todas las necesidades, sumado a que del presupuesto que aprobamos los diputados en la Asamblea Legislativa, pues prácticamente la mitad está comprometido en deuda. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos a través del FODENAL? Empezar a caminar en la dirección del aprovechamiento de los recursos minerales oro,
crucitas, 3.000 millones de dólares, donde hoy se lo están llevando para Nicaragua, cuando es algo que debería quedarse aquí, que debería estar generando desarrollo acá, que debería estar sacando de la pobreza familias acá. Por supuesto, y de hecho ya lo estamos apoyando desde la Asamblea Legislativa en la actual Asamblea Legislativa, y pues no solo hablemos de oro, hablemos de cobre, hablemos de gas natural, y por qué no hablar de petróleo. Y eso, por supuesto, siempre en el entendido y utilizando los ejemplos que nos han dado otros países como Noruega, de que se puede hacer en forma amigable con el medio ambiente. Eso por un lado. Canal Verde Interoceánico, Canal Seco, proyecto del que has hablado durante tantos años, han pasado 30 años y nadie le entra al Canal Verde Interoceánico. Otros países más bien ya empezaron a adelantar trámites y ya empezaron a conversar con fuerza de su propio Canal Seco, mientras Costa Rica sigue discutiendo si lo hacemos o no lo hacemos. Nosotros sí lo vamos a hacer, y ese dinero también, al igual que el tema de los recursos minerales y naturales, va a ir para el Fondo de Desarrollo Nacional. Y también la atracción de nuevas empresas, y ahí entra también mucho la región Brunca, de nuevas empresas de zona franca. Hay que abrir zonas francas en estos lugares, pero al mismo tiempo hay que poner al INA a preparar a la gente para las ocupaciones, para los trabajos que necesitan esos empresarios de zona franca, que son más que todo vinculados con tecnología. En una reunión con la Asociación de Zonas Francas, ellos me decían, son trabajos que no necesitan de una carrera universitaria, son trabajos en los que el INA puede prepararlos en 6 meses o hasta en 1 año. Entonces, una buena coordinación permitiría que convirtamos a Costa Rica en una gran zona franca de alta tecnología, que estas empresas que vienen también generen recursos para mandarlos todos a Fodenal. ¿Y qué hace Fodenal? Fodenal es aparte del presupuesto nacional. Fodenal, sus recursos se utilizarán en primer lugar para pagar deuda, para disminuir ese 50% y ojalá llevarlo en un mediano plazo a un 25%. Y finalmente, para grandes proyectos de infraestructura, entre los cuales en nuestra carpeta está el aeropuerto de la zona sur. Parte de lo que estamos pensando. Don Fabricio, usted habla de las zonas francas, pero también aquí hay otro tema en la región Brunca, y es un asunto de los planes reguladores también, claro, ¿verdad? Que es un tema que es parte del tema de Agenda 2030 también, ¿verdad? Para nosotros está claro que debe existir un orden, que debe existir una capacidad de parte de los gobiernos locales de realizar sus propios planes reguladores, debe existir una coordinación. Ahí nosotros creemos que deben ser las propias municipalidades y, por supuesto, los diferentes sectores que estén interesados en vincularse con este tema, los que lleguen a negociaciones que permitan a Costa Rica desarrollarse como tiene que ser, porque uno de los problemas de los planes reguladores, y dependiendo de quién los haga y dependiendo de quién los promueva, es que al final se convierten más bien en un amarre, ¿no? en un obstáculo para que la gente pueda desarrollar en la propiedad privada, que es a lo que me refería yo cuando hablaba de Agenda 2030, desarrollar actividades que podrían generar empleo, que podrían generar bienestar económico, y muchas veces más bien se convierten en un obstáculo para que esto sea así. Entonces nosotros tenemos claro que ese es un tema que hay que resolver, en el que hay que trabajar. Otra de las cosas en las que queremos trabajar a propósito de esos proyectos grandes de infraestructura es en que sea a través de la empresa privada, que sean alianzas público-privadas. Le pongo el ejemplo del Canal Verde Interoceánico, que podría aplicarse perfectamente en el caso del aeropuerto de la zona sur. En el Canal Verde Interoceánico hay una negociación que se viene trabajando, o un modelo que se viene conversando, y ellos, con personas con las que hemos conversado, nos dicen, perfectamente se puede hacer con inversión 100% privada, 16.000 millones de dólares. Inversión 100% privada, que incluya que la empresa que termine haciéndose cargo del proyecto compre los terrenos. ¿Qué nos ahorramos con eso? Un montón de tiempo con el tema de las expropiaciones. Y que vaya la empresa privada y negocie y diga, sí, ya los compré todos, negocié todos, ya estamos listos, todo esto es de nosotros y podemos construirlo. Por supuesto que ahí el Estado tiene que tener la capacidad de negociar que los dividendos, con el tema del oro también, con el tema del cobre también, que la ganancia para el país no sea un canon ahí pequeño de 5 o 10%, sino que tengamos pues recursos suficientes, que son los que irían a Fodenal. Entonces, yo creo que ahí, si logramos conjuntar todos esos esfuerzos, todas esas ideas, empresa privada trabajando para tratar de acelerar los procesos, mejor, y esto hay que decirlo también, mejor capacidad
más rapidez en lo que es la tramitología a través de nuevas tecnologías. Hay una tecnología que se llama blockchain, que acelera los procesos, que los hace más transparentes, que le cierra la puerta a la corrupción. Nosotros estamos con un proyecto de ley ya listo para presentarlo en la Asamblea Legislativa para que todos esos procesos públicos sean transparentes y sean rápidos, sin puerta abierta a la corrupción. Entonces, si logramos conjuntar todos esos esfuerzos, podríamos hacer grandes cosas en poco tiempo, y eso es el esfuerzo que nosotros queremos hacer siendo gobierno de la República. Un tema también sumamente importante, don Fabricio, es la salud, que en este momento también usted hacía referencia al inicio, bueno, hablábamos de educación, el tema de valores, claro, pero también el tema salud. Hace unos días atrás se hizo la firma de un compromiso de algunos de los candidatos presidenciales con el tema de la Caja Costarricense. Se cuestionó un poco en el caso suyo, que no participó de este Fue un tema de agenda nada más. Esta semana que viene vamos a revisar el documento y estamos en toda la disposición. Hemos sido defensores de la Caja. Creemos que precisamente una de las riquezas que como país tenemos es el sistema de seguridad social, que no lo tienen otros países. Yo he viajado a otros países y no me he encontrado algo similar a la Caja Costarricense del Seguro Social, y por eso hay que defenderla. Pero además de defenderla, hay que tomar decisiones, por ejemplo, para que los EBAIS sean mejor administrados. Entonces, desde nuestro punto de vista, no pensamos en privatizar la Caja, nunca lo hemos pensado, nunca ha sido nuestra idea, pero sí creemos que ha funcionado en algunos casos el modelo de administración por parte de, por ejemplo, cooperativas en EBAIS. Eso podría ayudar muchísimo a descongestionar. Hay que trabajar seriamente y revisar cuál es el sistema que tiene la Caja para la formalización de los trabajadores independientes, porque fíjese que nos hemos encontrado varios casos de que trabajadores independientes llegan a la Caja y dicen: me quiero formalizar, he caminado en la informalidad tantos años, porque le preguntan ¿hay cuántos años? Y entonces lo agarran, hacen cálculos y dicen: bueno, usted tiene tantos años en la informalidad, le toca pagar como retroactivo 6 millones de colones. Dígame qué trabajador independiente va a querer formalizarse si lo hacen pagar 6 millones de colones que no tiene, que no va a tener. Entonces, tenemos que ser más amigables, es ser un Estado más amigo, más facilitador, menos entravador, y ahí es donde, por ejemplo, si nosotros tomamos una actitud correcta a todos esos que hoy están en la informalidad, los recibimos, los formalizamos, y más trabajadores independientes formalizados es más plata para la Caja y fortalece a la Caja en algo que pues me parece a mí que ayudaría. Entre más recursos tenga la Caja, más herramientas podría generar para atender el famoso problema de las listas de espera, que también nosotros estamos planteando en nuestro plan de gobierno, que alianzas público-privadas con hospitales privados. Un candidato en el debate del Tribunal Supremo de Elecciones y prácticamente dijo que hay que cerrar los hospitales privados, una tontera, pero que a través de alianzas público-privadas o alianzas público-públicas con el INSS podemos descongestionar, y además el tema de la utilización de la tecnología como la que le mencioné, la tecnología blockchain, que permitiría transparentar las listas de espera, limpiarlas. Hay gente que está en varias listas de espera, hay gente que ya la atendieron y sigue en la lista de espera, y hay gente que lamentablemente ya falleció y está en la lista de espera. Hay que limpiar esas listas, eso podría ayudar, y eso se hace a través de la tecnología también. Don Fabricio, son muchos los temas que podríamos estar abarcando acá, pero bueno, usted sabe que a veces en televisión es un poco más limitado, entonces le ofrezco que tal vez unos minutos para que le diga a la población por qué el 1 de febrero tienen que votar por Fabricio y toda su cúpula. Hubo dos temas que tal vez se quedaron fuera y que me gustaría por lo menos dejarle una semilla. Seguridad. Nueva República ha sido el partido que más ha hecho propuestas en materia de seguridad. Los sicarios deben tener pena máxima. Partidos como Liberación Nacional y Frente Amplio se han opuesto a levantar las penas. ¿Por qué queremos levantar las penas en materia de seguridad? Porque estamos quedando mal internacionalmente, porque muchos turistas no quieren venir a Costa Rica, porque estamos dando una mala imagen, y tenemos que decirle al mundo que sí estamos atacando con fuerza la delincuencia. La prioridad son las víctimas, debemos proteger a las víctimas, y ese es solo uno de los planteamientos, de las propuestas que estamos haciendo como partido. Queremos seguridad para todos en este país, y por eso planteamos declaratoria de emergencia, estado de excepción, no para encerrar a la gente, sino más bien para sacarla de su encierro, y que los reos trabajen en las cárceles, que haya campo en las cárceles para que los jueces ya no tengan la excusa de mandar a la gente a la calle porque no hay campo en la cárcel. Y en educación, valores en la educación, metodología STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas, educación financiera, herramientas para emprender, educación vial.
bilingüismo, todo eso y llevarlo a la educación. Sí se puede. Si no se ha hecho es por falta de voluntad política, si no se ha hecho es por corrupción, si no se ha hecho es por pereza y vagabundería de los gobiernos que han pasado por acá, los de Liberación, los del PAC, el actual gobierno. Costa Rica necesita un gobierno con valores, no un gobierno tibio, no un gobierno que diga soy conservador, pero que en sus papeletas a diputados lleve un arroz con mango donde hay un montón de progres que han apoyado la agenda LGTB y que han apoyado la agenda pro aborto. Nueva República es el único partido 100% conservador y yo sé que Pérez Celedón es un cantón donde el conservadurismo es mayoritario. Así que los invito a conocer nuestro plan de gobierno en fabricioalvarado.cr. Si usted es de leerse todo un documento de 200 páginas, pues lo invito a hacerlo. Y si prefiere seguir en nuestras redes sociales los planteamientos ya puntuales, hágalo en Fabricio Alvarado en Facebook, Instagram, TikTok y cualquiera de las redes sociales. Y por supuesto, ahí estamos a la orden para cualquier consulta que ustedes tengan a través de esas redes sociales. Yo creo que llegó el tiempo de la gente buena. Ese es nuestro eslogan, porque creemos que Costa Rica es un país de gente buena, pero que lamentablemente ha sido mal administrado, ha sido gobernado por gente que no ha visto o que no ha tenido como prioridad buscar las soluciones para esa gente, sino pues enriquecerse y llenar su propio ego. Esta es una oportunidad maravillosa y por eso lo invito a votar en las 2 papeletas el 1 de febrero por Nueva República. Don Fabricio, agradecemos como siempre su compañía y participar acá en TV Sur Analiza. Gracias a ustedes. Así es, conversábamos con don Fabricio Alvarado, candidato a la presidencia de la República, por supuesto a través de TV Sur Analiza.